Buenas noches, nuevamente con ustedes amigos. Hoy sábado, una noche más con ustedes para seguir ofreciéndoles nuestras historias y cuentos de la Amazonía, de la selva. Somos riquísimos en historias, ¿no? No va a faltar el tiempo para contarles seguramente. Por eso es que estamos preparando también un libro, ¿no? Que se va a llamar el Bicentenario en la selva, donde estamos contando, ojalá que llegue a manos de todos, estos libros, este libro que va a salir en dos o tres tomos, ¿no? Sobre qué es lo que ocurrió en la Amazonía, en la selva, durante la conquista, cómo fueron las entradas de los españoles, por dónde entraron los españoles a la selva, qué les ha ocurrido, cómo han encontrado a los indígenas, a las poblaciones aborígenes, cómo les han abierto los brazos. Les han dicho, bienvenidos hermanos, aquí les damos de comer a ustedes. Sí, en algunos sitios les invitaban, les daban de comer, pero unas horas más les estaban atacando a los invasores, ¿no? No, por supuesto les contamos en forma muy resumida, porque hay muchos detalles de estas historias, ¿no? Que les estamos contando. Los detalles, bueno, lo hacemos ya por escrito, algunas cosas, ¿no? Y, como repito, estamos trabajando un libro sobre el bicentenario en la selva, las historias durante la conquista, durante el coloniaje, durante el virrey, la guerra por la independencia, qué ha sido, qué ha ocurrido, qué ha sucedido. Porque estas cosas tienen que saber nuestros estudiantes, tienen que saber nuestros maestros, porque no hay muchas fuentes de información que han llegado a los colegios. Por eso es que los colegios poco conocen los temas, qué es lo que ha ocurrido en la selva, ¿no? Y les decía, les han recibido los invasores españoles, los selváticos, con los brazos cruzados, llorando, arrodillándose, no. Todo el coloniaje les han tenido así, en constante sublevaciones. Muchos han fallecido los españoles a manos de los selváticos que se defendían para evitar para evitar la invasión de sus territorios, para evitar que les lleven nuevas doctrinas, otras ideas, ¿no? Gente que vivió milenios en la selva con sus propias costumbres, sus propios dioses. Todas esas cosas estamos tratando de contar y ojalá que podamos, porque nuestro proyecto es para el próximo año, para el mes de julio, con motivo de la celebración del Bicentenario. El Bicentenario en la selva, se va a llamar el libro, definitivamente. ¿Ya? Y esperamos que, ojalá que puedan leer todos nuestros amigos y todos los que nos están viendo aquí, porque sería imposible que todas esas historias las contamos a través de esto en 30, 40 minutos, ¿no? Muchos detalles. Bueno, y, y ya estamos ya a la hora, vamos a empezar con el primer tema, que muy resumidamente, porque nos centramos más en lo que ocurrió en Moyobamba. Esto que ocurrió a la revolución federalista de Loreto, ¿no? ¿Quiénes, quiénes dirigieron? ¿Cómo cómo se gestó? ¿En qué terminó? ¿Cómo terminó? ¿No? Todo esto. Esto se gestó. ¿Quiénes lideraron este movimiento? ¿Fueron auténticamente selváticos? No, no fueron auténticamente selváticos los que lideraron, ¿no? Los que lideraron este movimiento que surgió el 2 de mayo de 1896 fue un limeño y un cusqueño. Claro que sí. Un cusqueño llegó
Juan llamado Mariano José Madueño, un militar cusqueño que sobreviviente de la guerra con Chile. Llegó él y el coronel, el prefecto Ricardo Seminario Aramburú, limeño, compañero de Nicolás de Piérola. Estos dos personajes, ¿no?, en principio ayudaron, apoyaron la candidatura de Nicolás de Piérola. ¿Sí? En esos años, que la selva pues era una región, ya lo vengo diciendo, y eso lo saben también ustedes, pero es bueno seguir insistiendo, de que la selva estaba totalmente alejada, desvinculada con la selva, con la costa, con Lima, totalmente. No había medios de comunicación. Los únicos medios, las únicas formas como llegar a la selva, a Iquitos, que era la capital, y Moyobamba, primero Moyobamba, después Iquitos, la única forma era por tierra o por agua. ¿Cuántos días demoraba una lancha del Callao, de Iquitos para venir a Puerto Callao? 72 días por lo general, porque tenían que dar la vuelta por el canal de Magallanes, una inmensa vuelta, una enorme vuelta de mucho tiempo. Bien, entonces, ¿qué es lo que querían? Mientras que en Lima se distribuía toda la riqueza, todo lo que se hacía por Lima, por la costa, allá la gente andaba abandonada, no progresaba. El caucho, si bien es cierto en esa época fue el producto más importante, pero solamente lo acaparaba unos cuantos millonarios que se hicieron con esto, y la mayor parte, no pues, no habían pocas escuelas, pocos colegios, es decir, totalmente abandonados. Con decirles que este grupo, que se proclamaron como nuevos gobernantes de la región amazónica, ¿no?, que según unos dicen que pretendieron hacer un nuevo país, un nuevo estado, una nueva república diferente al Perú. Otros dicen que no, que ellos querían convertirle al Perú en un estado federal. Ese tema es lo que puso como agenda en su campaña proselitista el presidente Piérola, ¿no? Por eso es que hubo un resentimiento, incluso con Seminario, ¿no?, con su prefecto incluso. ¿Por qué? Porque cuando llegó al gobierno, el hombre se olvidó de sus ofertas electorales. Él dijo que del norte vamos a hacer un tren, del norte vamos a hacer un ferrocarril para irse por Santiago de Borja, por el Marañón, hasta Iquitos. Ofreció, vamos a hacer un estado federal, Perú lo vamos a convertir en un estado federal, ¿no? Cada región con lo que tiene va siguiendo el ejemplo de otros países como de Estados Unidos, ¿no? Pero él, ¿qué había pasado? Se olvidó de todo eso. Entonces los loretanos, las autoridades, sin ser de ahí, pero residentes por supuesto, enviados por él, se sublevaron, pues organizaron y se proclamaron, en este caso, aquí dice, el 8 de mayo se juró la Constitución Provisional del Estado. En el primer artículo de esta proclama decía: el Estado de Loreto es parte integrante de la República del Perú, pero el gobierno, los gobiernistas,
los que apoyaban, porque no faltó también quienes apoyaban a Pierola, ellos decían, no, estos son separatistas, quieren hacer de Loreto un país independiente del Perú. Pero ellos cuando lanzan su proclama, dicen esto, en el artículo 2, la capital del estado será Iquitos. Hasta entonces, Moyobamba era la capital, la ciudad más importante de toda la Amazonía, desde los tiempos del virreinato, ¿no? Porque en tiempos del virreinato llega ya, se convierte en la capital de la intendencia de Maynas, de la gobernación de Maynas, en reemplazo de Jeveros, ¿no? ¿Ya? Y por último, en el artículo 7 dice, los derechos y garantías serán los mismos que otorga la Constitución del Perú. A pesar de todo eso, seguían con eso de que ellos querían hacer de Loreto un estado libre e independiente, ¿no? Pero miren ustedes, tan lejos estábamos de Lima, tan difícil, ese tiempo no había pues todavía telegrafía, no había radio, no había nada de eso, ¿no? ¿Ya? Estábamos totalmente atrasados. La noticia, ¿cómo llegaron a saber aquí después de 18 días que ya se dio la revolución en Iquitos? Recién en 18 días el gobierno de Piérola se informa. Pero ¿cómo se informa acá? A través de Río de Janeiro, de un noticiero de Río de Janeiro, ¿no? Que dieron la información, ellos sí estaban más adelantados que nosotros, por supuesto, ¿no? A través de ahí, recién aquí se informa. Y el gobierno se preocupa y organiza hasta 3 expediciones militarizadas, armadas, para ir a Iquitos, pues, a develar el movimiento, ¿no? Uno de ellos mandó de Lima por el Pichi Palcazo, por el sur, entrando por Tarma, por Chanchamayo, igual como más tarde después lo hicieron también en la Revolución de Cervantes. Otra enviaron por Chiclayo, Moyobamba, para llegar hasta Iquitos. Otra enviaron en lancha, al mando de 290 soldados, se fue el ministro de Guerra. Pero el ministro de Guerra llegó allá cuando ya la revolución ya había terminado. El gran problema fue que no en todas las provincias, es decir, no hubo un trabajo a nivel de todas las ciudades de la Amazonía, ¿no? Entonces había muchos pueblos que no se habían unido, no sabían nada, bueno, la falta de medios de comunicación también, pues, ¿no? Entonces, cuando ocurre esto, justo el coronel Emilio Vizcarra hace un viaje a Lima, ¿no? Y él era conocido también porque Emilio Vizcarra, era también un ex combatiente de la guerra con Chile, ¿no? Y seguramente era pierolista. ¿Cómo es que cuando llega a Lima, seguramente le visita pues a Pierola en su palacio ya recién elegido, ¿no? Entonces le dice, Emilio, vuelva a Iquitos y apóyame, dirija para combatir a estos que están tratando de dividir al país, de convertir en otro país, el Loreto, le dice el gobierno, ¿no? Porque Vizcarra estaba viviendo ya en Iquitos, ¿no? Él se fue a vivir ahí a cuidar una hacienda propia que tenía ahí. Y por asuntos personales vino a Lima y ahí en esa oportunidad el presidente Piérola le encarga para que vaya a dirigir el combate contra los que se habían levantado. Vizcarra tenía ascendencia con los militares, ¿no? De ahí de Iquitos, seguramente. Porque entonces
A él le da el cargo de prefecto de Iquitos. Se instala en Iquitos él con su prefectura. Pero qué, no sé, parece que no le tenía mucha confianza. ¿Qué habría pasado? ¿No? El presidente Pierola le nombra a un señor Quirós, le manda de Lima a un señor Quirós para ser el jefe de gobierno de Loreto, para él dirigir, ¿no? Es decir, por encima del prefecto, ¿no? Este otro era el jefe, ¿ya? Entonces Quirós le dice al prefecto, mire, le dice, vete a Contamana, vete y vigila por ahí, ya se había terminado ya esto, en Iquitos, ¿ya? Vigila ahí cómo es todo eso. Pero le mandó solamente para camuflar lo que se estaba pensando hacer contra él. Cuando regresa, después de unas semanas, a Iquitos, Emilio Vizcarra a Iquitos, resulta que cuando llega el jefe de Loreto, Quirós, le dice, ¿sabe qué? Ya no eres el prefecto. Yo soy el único ahora, ¿no? Y bueno, pues se insolentó Emilio Vizcarra, ¿no? Se amargó. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué? Si yo estaba apoyando al gobierno y ahora me vienen con que yo ya no soy el prefecto. ¿Ya? Y como él llegó a tener fuerza ahí, ¿no? Tenía vínculos muy estrechos con las Fuerzas Armadas, logró reunir a su alrededor como 800 soldados y se subleva contra el gobierno él también contra el gobierno de Pierola, ¿no? Luego que se pacificó ya los federalistas, porque los federalistas, estos que lideraron luego, cuando perdieron, cuando fueron vencidos, estos se escaparon del Perú, uno de ellos se fue por los Estados Unidos y otro se fue a terminar en España, ¿no? Bueno, entonces, Vizcarra, con los 800 soldados, ¿no? Y oficiales, marcha sobre Moyobamba, a tomar Moyobamba, ¿no? Y bueno, ¿cuánto tiempo pues de Iquitos hasta Yurimaguas, ¿no? Para ir a Moyobamba? Ahí habían dos caminos, uno de Balsapuerto, un camino antiguo para ir directo a Moyobamba, y había otro camino para irse por Yurimaguas hacia Lamas y Tabalosos, Moyobamba, ¿no? También. Bueno, lo cierto es que este hombre, con sus 800, ¿no? Se va. Pero para eso, él en Moyobamba tenía que tener, había un jefe político que representaba, un mayor del ejército que representaba al gobierno de Pierola. Y como Emilio llegó allá con 800 soldados, pues tanto el nuevo prefecto, el gobernador, todas las autoridades del gobierno de Pierola se escaparon, huyeron porque tuvieron miedo de enfrentarse, ¿no? No tenían cómo enfrentarse. Entonces, tomó la ciudad Emilio Vizcarra, ¿no? Cometió una serie de errores, no solamente errores, sino una serie de abusos. Durante 8 meses él estuvo ahí en Moyobamba gobernando. Él tomó Moyobamba, ¿no? Tomó Moyobamba. Nombró a un subprefecto, nombró a un gobernador y convocó a unos jovencitos para formar un nuevo regimiento, ¿no? Que le puso por nombre Los Malcriados. ¿Por qué les puso a ese grupo de soldados que convocó en Moyobamba? Porque desde 14 años a 20 años tenían les obligaban para formar parte del ejército de Vizcarra, ¿no? Incluso a los chicos les sacaban de su casa por la fuerza, les vestían de ropa amarilla, de un gorro rojo, pantalón rojo, ¿no? Y bueno, todo eso, ¿no? Ya. Y él comenzó a hacer una serie de abusos. ¿Por qué? Porque al gobernador
a quien ella le nombró, porque la idea de Vizcarra era de ahí, de Moyobamba, según él, partir para Lima, venir a Lima para tomar Lima. Ese era el plan de él, ¿no? Ya de este coronel. Entonces, ya dice, los moyobambinos asados ya, ¿no? Porque al gobernador le dio como tarea para que vea cómo hacer que subsistan esos 800 soldados en Moyobamba la comida, la lavada de ropas, es decir, todo lo que le faltaba a los oficiales y a todos los soldados. ¿Ya? Entonces, a las mujeres les obligaban para que vayan todos los días por turno para lavar la ropa de los soldados, ¿no? Para ir y desgranar maíz, frijoles, para cocinar, para sancochar, para darles de comer a los soldados, obligados. Cometió un montón de abusos este Vizcarra, hasta que un señor del Águila, Aníbal del Águila, según me dicen, en Lamas hay una calle que lleva su nombre de este señor, porque ha sido el abuelo de don Aníbal del Águila, fue el abuelo de, no sé si el abuelo o el papá de la mamá de Abner Cotrina, de todos los Cotrinas del Águila, ¿no? Pero lo cierto es que fue un abuelo de ellos. No sé si bisabuelo, o, bueno, de la mamá. Bueno, Vizcarra, con sus soldados, había organizado dos grupos. Un grupo en Quinayaco, el camino hacia Lamas, para que allá hagan servicio, cuiden, por si acaso vendrían fuerzas armadas del gobierno para desalojarlos a ellos, ¿no? Entonces ahí hacían servicio, un pelotón de soldados todos los días, ahí, ¿no? Para evitar que vengan a improvisarles los soldados. Y otro grupo en el Río Negro, que va en el camino hacia Chachapoyas. El gobierno, por su parte, ya había enviado, pero ya pues después de mucho tiempo, después casi 8 meses ya, ¿no? Recién se le ha ocurrido enviar un batallón de soldados a Moyobamba, ¿no? De Iquitos. ¿Cuánto tiempo llegaron hasta Moyobamba, no? Ya. Estos llegaron a Lamas, vinieron hacia Moyobamba, y para evitar de enfrentarse con esos soldados que estaban ahí haciendo trinchera en Quinayaco, ellos ya sabían que ahí habían ellos haciendo servicio, ¿no? Dieron una vuelta por el cerro, para el otro lado del río, para no pasar por el campamento de estos militares que hacían servicio en el camino Moyobamba-Lamas, en Quinayaco. Y así, un día llegaron a Moyobamba, ¿no? El año 1900, ¿sí? El año 1900 llegaron a Moyobamba. ¿Qué pasó? Le agarraron de sorpresa a Emilio Vizcarra. Emilio Vizcarra, en ese momento, él sin presagiar lo que va a ocurrir, temprano, a eso de las 9 de la mañana, se encontró con un señor llamado Vicente Nájara, un amigo, ¿no? Y estaban conversando ahí. Este señor Vizcarra, que la máxima autoridad ya se había proclamado en Moyobamba, ¿no? Solía él tener todos los días un caballo ensillado, una mula blanca ensillado frente a su despacho, por si acaso. Así como ahora tienen las autoridades, las grandes autoridades tienen un auto ahí a la puerta de su despacho, en su oficina, él tenía una mula ahí.
listo de que cualquier momento él podría, y se puede irse, ¿no? Entonces, ya, la gente ya les tenía odios, ya no les querían por los abusos. 100 mujeres todos los días tenían que ir a lavar, a preparar la comida para la tropa. Ellos viviendo pues al cuerpo de rey durante los 8 meses, estaban viviendo, ¿no? Entonces, el señor del Águila, con otro señor Doroteo, don Aníbal del Águila, ¿no? Organizan a los lamistas. Yo no sé en qué momento y de dónde les trajeron a los lamistas, cómo les trajeron. Lo cierto que en ese momento, no, ellos vienen apoyando al grupo de soldados, ¿no? Venían adelante ellos, los soldados atrás, ¿no? Los que venían de Iquitos. De pasadita, les trajeron a los indígenas lamistas, ¿no? Promovido por dos moyobambinos, por el señor Doroteo y el señor Aníbal del Águila. Entonces, al ver el señor Emilio Vizcarra, el jefe político de Moyobamba, de pronto vio una multitud de gente que se le acercaba, ¿no? Y él, presagiando que esto era algo grave, se subió a la mula y se fue. Pero imagínense, los indígenas lamistas lo siguieron, ¿no? Él llegó a irse como quien irse para el puerto de Río Mayo, como para ir tratando de escaparse, de entrar al bosque y desaparecer para evitar que le vayan a tomar preso. Pero los indígenas lamistas, que están acostumbrados a correr en los bosques, ¿no? A todas esas cosas, no se quedaron, le siguieron por su tras, ¿no? Para capturarle a Emilio Vizcarra. Dicen que que al pasar por un sitio, ahí en las afueras de Moyobamba nomás, dice que a unas damas que estaban lavando ropas, él sacó de los bolsillos unas libras esterlinas, porque ese tiempo se manejaban libras esterlinas por el caucho. Entonces, dice que les arrojó pidiéndoles que no vayan a decir a los indígenas que le estaban siguiendo que ellos lo han visto, ¿no? Para evitar que se cierren la boca, y les dieron una plata. Pero los indígenas siguieron y logran, se agotó el hombre, se agotó el caballo y le agarraron. Le amarraron de los pies y de las manos y le arrastraron 1 kilómetro para llegar hasta la plaza de armas de Moyobamba. Sus grandes amigos no tuvieron tiempo para defenderlo y para nada. Solito él no pudo defenderse. ¿Cómo va a defenderse? Le arrastraron por ahí hasta la esquina de la plaza frente al colegio que en ese entonces se llamaba San José, ¿no? Y el director era un señor Serafín Filomeno. El subdirector era don Juan Jiménez Pimentel. Serafín Filomeno Jiménez Pimentel, años después, su nombre le pusieron al colegio de Tarapoto, al colegio Jiménez Pimentel. Él era vizcarrista, era uno de los asesores de Vizcarra, ¿no? Pero ese día que le capturaron, ella no pudo hacer nada, se escondió, porque temeroso. Pero la gente no quería hacer daño a nadie más, simplemente a él. Y el director del colegio, cuando le llevaron allá y le dejaron ahí tirado en la plaza, en la esquina, al hombre, agonizando ahí, arrastrándole 1 kilómetro,
una señora, Susana Tapujima de San Miguel de Río Mayo, agarró una piedra y con una piedra le acabó la vida tirándole a la cabeza, le soltó la farsa y ahí quedó muerto. Todos los indígenas, todos, después de todo eso, se fueron a celebrar, a buscar cantinas, a celebrar, porque ya le habían acabado a Emilio Vizcarra, ya pues al abusivo de Moyobamba, que abusó de su poder durante los 8 meses y sin que el gobierno se haya atrevido a hacer nada. O sea, los que le salvaron a los moyobambinos fueron indios islamistas, que se fueron ahí y decididos a hacer justicia, hicieron justicia en favor de los moyobambinos para que no sigan siendo sometidos ante este coronel Vizcarra, ¿no? Entonces, el director del colegio San José, el profesor Serafín Filomeno, ¿no?, que él era adversario de Vizcarra, el profesor, el director, era un iqueño, ¿no? Él era adversario, él no estaba de acuerdo con los abusos que estaba cometiendo ahí en Moyobamba, a diferencia de su subdirector. Su subdirector estaba en favor de Vizcarra y el director en contra. Pero a él le vino el sentimiento humano cuando vio que le habían dejado ahí en la esquina de la Plaza de Armas frente a su colegio, tirado, y vino una mujer, le lanzó la piedra y quedó muerto el hombre. Le rompió toda la frente. El director del colegio sacó 6 alumnos internos que tenían el colegio y se fue, lo rescató al hombre, pero muerto ya, lo llevó al colegio y le velaron, pero le velaron a puerta cerrada. Al otro día, el mismo director le dio la sepultura cristiana a este hombre que llegó a gobernar Moyobamba durante 8 meses así y abusar de su poder ¿no?, ante la gente, ante los moyobambinos. Así terminó la vida este coronel Emilio Vizcarra, que en principio fue encargado por Pierola para luchar contra los que se habían levantado contra su gobierno y planteando, lo que ya estoy repitiendo, planteando que se convierta en Estado federal, que cumpla su palabra. Eso lo querían los loretanos, que cumpla su palabra, pero no cumplió. Y ahí terminó esto. Claro, hay una serie de detalles más que han ocurrido en esto, ¿no? Bueno, y ahí termina la historia de este señor Emilio Vizcarra y el levantamiento de ese año de 1898. Y lo que ocurrió con Vizcarra ya fue el año 1900, ¿no? Imagínense esos tiempos, los medios de transporte, ¿no? Tantos días demoraban. Y bueno, terminamos ahí. Espero que les haya gustado esta historia. Ahí veo a Gustavo Rojas Vela, un gran amigo mío que reside en Moyobamba, un gran profesor, dueño del hotel Suite Lamas. No es una propaganda, sino siempre me ha agradado y me agrada mucho que alguien, no siendo lamista, haya ido a poner un hotel de esa categoría ahí en esa ciudad. En Lamas han habido muchos millonarios, mucha gente que se ha hecho plata y han venido a hacer buenas casas en Lima, pero en Lamas no lo han hecho nada. Han tenido que ser otros los que han ido llevando su plata y hacer ahí un edificio que responda a las expectativas de desarrollo de esta ciudad. Un saludo, mi querido amigo Gustavo Rojas Vela. Y vamos a pasar luego a contarles la segunda historia.
Esto ya es una historia que ocurrió en un pueblito llamado Yumbatos. Yumbatos es un pueblito, actualmente es un centro poblado. Pero cuando ocurrió esto, era un pueblito chiquito. Yo fui destacado a trabajar allá por una permuta de profesor cuando tuve 20 años, el año 1956. Y me quedé ahí cerca de 10 años, ¿no? Ahí en ese pueblo. Y cuando llegué, yo era pues muy jovencito, ¿no? Un poco me arrepentí de haber aceptado irme allá, porque yo me fui por mi voluntad, firmé una permuta con otro profesor que tenía problemas ahí porque le gustaba tomar un poco los tragos, se emborrachaba, aunque sea media semana y no se iba a la escuela, bueno, había problemas ahí. Entonces yo llegué pues y todo un cambio, ¿no? Yo no tomaba para nada, ¿no? Y era un pueblito silencio, silencio. Y las noches oscuras, un silencio. Solamente se veía una lucecita por ahí en la casa del teniente gobernador Edmundo Pinedo, que tenía ahí una tiendita, y la maestra Elena Savera, otra tiendita, y después una oscuridad terrible. Y mucho más peor era el día que llovía. No había dónde salir. Solamente había gentes que se reunía cuando alguien moría y se iban a velar. Y toda la noche la campana, talán, tan, tiran, tan, tiran, tan, así sonaba la campana cuando morían, ¿no? Toda la noche, sí, y no nos dejaba dormir. Y como no podía dormir porque yo vivía en un cuarto ahí junto a la plaza, frente a la iglesia, ¿no? Y yo me iba también al velorio, ¿no? Me pasaba ahí, y en esos velorios pues se iban a contar una serie de historias y cuentos, ¿no? En una de ellas escuché contar esta historia que les voy a contar, tratando de un señor Luis Villacorta. Este señor Luis Villacorta era un hacendado que tenía un fundo ganadero, que producía también aguardiente de caña, tenía ganados, junto al pueblo. La hacienda se separaba del pueblito solamente a través de un alambrado, para que no salgan los ganados y los del pueblo tampoco entren al del señor. El señor era el patrón de todo el pueblo, ¿no? Y de otros, ¿no? Pero abusaba el hombre, abusaba, ¿no? Contaban que cuando, bueno, los días en la selva, en los pueblitos, los días que llueve, aprovechan los cerdos para ir a osar, a levantar la tierra, ¿no? Con el hocico, y a buscar animalitos, cositas, y yo no sé si, ¿no? Y así iban avanzando, avanzando, ¿no? En grupos, ¿no? Se juntan, ¿no? Hasta hoy en algunos pueblitos todavía, ¿no? Los chanchitos, los cerritos. Y cuando estos animalitos se acercaban al cerco, al alambrado del hacendado, en esos días de lluvia, él salía con su carabina y mataba pues 5, 10, 15 chanchos, los que habían ahí cerca, porque todos a la costumbre los animales se juntaban para ir hociqueando toda la tierra húmeda, pues aprovechaban para ¿no? hacer esta labor los animalitos. Entonces el señor Villacorta, agarrado su carabina y mataba 10, 12 chanchos y los dejaba ahí. Los del pueblito, lo único que hacían era ya, al escuchar los balazos, ya están matando. De repente mi chanchito, iban a reconocer los chanchitos. Cada uno agarraba su chancho, se llevaba a la casa, ¿no? ¿Quién le va a reclamar al patrón? Nadie lo reclamaba, ¿no? Nadie se atrevía a reclamarle. ¿Ya? Pero él iba sembrando, pues, de esta manera, ¿no? Lo que le va a ocurrir ya más tarde, ¿no? Tanta maldición, ¿no? Pero ya en el colmo de los abusos, por ahí, mire, por el patio de su hacienda, de la casa hacienda, había un camino oficial de Pongo de Cainarachi, Yumbatos,
hacia Lamas, por el camino antiguo. Hace tiempo no había carreteras, todas esas cosas, ¿no? Entonces, los indígenas, y él creó un impuesto, yo digo impuesto, ¿no? Para todos los indígenas que pasaban por ahí, por el patio, por el camino, que pasaba por el patio de su casa, tenía que quedarse un día a trabajar gratis. Solamente les daba la comida. Pero, y no faltaban los indígenas. ¿Por qué? Porque ellos eran, en esas épocas, servían como bestias de carga de los comerciantes lamistas, porque las mercaderías que traían de Iquitos o Yurimaguas surcaban por el río Guayaga, entraban al río Cainarachi, hasta Pongo. Ahí hay un puente actualmente, hay un pueblo floreciente ahí en ese sitio, ¿ya? Y allá habían almacenes, ¿no? Entonces, los patrones, los comerciantes de Lama mandaban a los indios a cargar ya de ahí, a transportar, porque hasta allá llegaban surcando en canoas, por ese río, por Cainarachi. Entonces, por ahí, los indios, todos los días había gente pues, que caminaba, pues, ¿no? 8 o 10 horas, desde Lamas hasta Pongo de Cainarachi, 8, 10, 12 horas, ¿no? Mucho más con carga, por todo el mundo volvía con su carga de mercaderías, pescado, paiche, lo que había, lo que tenía, ¿no? Necesitaban los comerciantes para sus negocios en Lamas, en Tabaló, en toda la zona, ¿no? En toda la zona. Eran ellos los bestias de carga. No había otra forma más. Entonces, se le ocurrió a don Lucho Villacorta crear un impuesto. Bueno, a partir de hoy día, todos los indígenas, los cargueros, quedan aquí por derecho de pasar por el patio de mi casa. Aquí se van a quedarse y van a trabajar todo el día. Solamente les voy a dar la comida, ¿no? Entonces los pobres indígenas, humildes, pobrecitos, ¿no? Humillados, ¿ya? Se quedaban ahí pues un día. Trabajar, cargar caña, cultivar la chacra, todo el día. Al otro día, recién en la mañana, otra vez la carga y continuaban para Lamas, su destino a Lamas, o a Tarapoto, o a Moyobamba, ¿no? Pero un día chocó don Lucho Villacorta, ¿no? Llega un indígena a rebelarse, solito se rebela. Este señor Villacorta tenía hasta policías privados, particulares, tenía ahí, y tenía un cepo ahí que se había mandado a hacer, un cepo que le llama como un calabozo de este tiempo de los que trajeron esa manera de castigar a los que desobedecían los españoles. Era un hueco que apenas podías estar parado, ¿no? No podías ni siquiera sentarte, parado ahí, tenías que estar, amanecer preso, ¿no? Por algunas circunstancias le castigaba a la gente así. Entonces él también hizo eso, ¿no? Ahí en su fundo. Entonces el indígena viene y le dice el policía particular, ¿no? Es un policía de él: señor, usted tiene que quedarse, porque estaba pasando él, ¿no? Los otros ya era una costumbre ya que hacían bajar su carga y tomaban un traguito, un caldo de caña, un ventillo, un guarapo, y a cultivar todo el día, a trabajar, ¿no? El otro vino y le dijo: no, ¿por qué voy a quedarme? Yo estoy pasando, me voy a mi pueblo, me voy a Lamas, con su carga el indio, ¿no? Y no hay su caso, ¿no? Le pasan la voz al patrón, al señor Villacorta, y el patrón le dice: ya, agárrelo, y le traen acá, métanlo al calabozo. Le dicen: al cepo. Y ya. Amaneció en el cepo el hombre, por no aceptar pagar el impuesto mediante el trabajo, horas de trabajo. Al otro día se fueron y le sacaron, ¿no? Para preguntarle si él ya estaba decidido a pagar el impuesto, si él ya está arrepentido.
Y el indio le dice, no estoy arrepentido, yo no voy a trabajar, ¿no? Entonces, otra vez le metemos, así me metan todo el tiempo, no voy a trabajar, dijo el indio, ¿no? Ya. Efectivamente le metieron esa noche, otra vez al cepo, y al día siguiente, ya libre, él, pues, a cargar el paquete de paiche que estaba llevándose, ¿no? Y así, al pasar por el policía, por el guardia del patrón, le dice, por eso tu patrón va a morir pudriéndose el recto. Claro, ellos no hablaban de recto, sino con otra palabra, ¿no? El ano, ¿no? Va a morir. Así le dejó sentenciando el indígena, ¿no? Por eso se iba a morir. Y se fue. Don Lucho Villacorta, al mes o 2 meses, coincidentemente, empezó a sentir unos escozores al ano. Insoportable, todos los días. Él se rasgaba, todos los días. No tenía tranquilidad. Vivía ya así. Estaba comiendo y tenía que rasgarse porque no soportaba. Hasta que se fue infectándose toda la parte del ano, el recto, ¿no? Y él fue perdiendo de peso, ¿no? Porque le quitaba el apetito de comer, ¿no? Y la gente decía que, que le habían embrujado, porque ese fulano el indígena que se fue, el que le amenazó, era un brujo conocido, llamado Guayacho, ¿ya? En su comunidad por ahí en Lamas, ¿no? Llamado Guayacho. Hasta que este hombre comenzó a enflaquecer, y sintiendo que ya va a morir, a su mujer le llama y le dice, ¿sabe qué? Ya voy a morir, estoy mal, ya voy a morir. Ahí a una cuadra había de su casa un tronco de mango, un frondoso tronco de mango, ¿no? Y él pidió que ahí cerca, ¿no? Que cabe en la sepultura y que ahí lo entierren. Y que no le lleven al cementerio del pueblito, ¿no? Porque su rango social, su apellido no era para que se junte con los, ni en el cementerio, con la gente de apellido, de esos apellidos indígenas de ahí, de esos pueblos. Él pidió que lo vean ahí. Entonces, efectivamente, murió el hombre, ¿no? Y una gran novedad en el pueblo, ¿no? Ya empezaron, cuando ya escucharon la campana, pues, había una campana ahí en Yumbatos, ya no hay. Ha desaparecido esas 2 campanas que fue regalo de un prefecto, ¿no? ¿Qué habría pasado? Entonces, ya, escuchan la campana, ¡ay! Y comenzó la noticia en todo el pueblo. Una señora le dice a otra, ¿y esa campana? Oye, ya dice muerto don Lucho. Ah, sí, en su modo de hablar, pues, sí. ¿Ya es que ha muerto? Sí, le dice, ha muerto ya. Entonces ya no va a haber quien mate nuestros chanchos cuando va a osar en su huerta, cerca su huerto, cerca su hacienda, ¿ya? Bien hecho ese maldito, decía la gente, ¿no? Así con esas palabras, ¿no? Nadie tuvo pena. Otros decían, qué bien que ha muerto, entonces hoy vamos a emborrachar en el velorio, decían otros, ¿no? Hoy vamos a emborrachar. Y así, todo el mundo comentando, así, de alegría. Fue un festejo la muerte de este hombre, ¿no? Entonces, llegó la noche, y la gente comenzó a desfilar a la hacienda, ¿no? Todo el mundo. Pero no se iba pues para darle pena, para ayudarle a hacer el sentimiento a la familia, a su esposa, a la viuda, a los hijos, no. Y se iban para ir a comer allí, por caldo de gallina, porque tenían mucha plata y tenían crianderías pues allí, y para emborracharse con el trago que ellos producían. Sin medida, pues, porque, ¿no? Sin medida. Y ahí los chistes, los cuentos, las historias,
y otros festejando, celebrando que ahora sí ya ha muerto don Lucho, ya no va a matar nuestros chanchos, ya no nos va a hacer trabajar por la fuerza, y la novedad era que ha muerto embrujado por un indio lamista llamado Guayacho. Esa era la novedad, que a él le amenazó un indio guayacho, un indio lamista, ¿no? Por abusivo. Le amenazó que le va a embrujar y que va a morir pudriéndose el ano. Y efectivamente murió, pues así, pudriéndose el ano, el hombre, ¿no? Repito. Al otro día había que ir a cavar la sepultura, ahí a una cuadra ¿no? Ahí debajo del árbol, porque así pidió él antes de morir, ¿no? Y se presentaron como 6, 8 personas. Nosotros vamos, nosotros, vamos. Un agarrajo de aguardiente, ¿no? Ah, ¿dónde vamos a acabar? Aquí, dice, ¿no? Ahí comienzan a acabar, trago, eran ellos, ¿no? Y lo sé, más divertido, era una diversión, ¿no? Cuando ya había acabado 2 metros de profundidad, uno de ellos dice, uy, estamos cavando mucho, le dice, ¿no? Estamos cavando mucho, mire, 2 metros ya no vamos a alcanzar. Y el otro dice, no, tenemos que cavar 5 metros de profundidad. Para ahí la vamos a enterrar bien abajo, bien profundo. El otro le dice, ¿y por qué? Le dice, ¿por qué? ¿Ya? Mire, le dice, este hombre ha sido tan malo en vida, y ahora él no tiene derecho a resucitar el día del fin del mundo. No, pues los evangélicos nos vienen y nos dicen, los religiosos, que habrá un día el fin del mundo y que previamente bajarán los ángeles a anunciar, ¿no? El final del mundo, y que los buenos irán al cielo y que los malos quedarán debajo tierra, ¿no? Se levantarán de ahí, de donde están enterrados, y al escuchar las trompetas de los ángeles cuando vienen a anunciar el fin del mundo. ¿Ya? Los buenos se irán y los malos van a quedarse. Van a escuchar. Entonces ellos dicen, ya está bien, entonces hay que cavar entonces 5 metros de profundidad con escalera. Hay que ir hasta la escalera. ¿Para qué era eso? Según ellos, para que el día que baje ese ángel o los ángeles con sus trompetas anunciando el fin del mundo, cuanto más profundo esté enterrado, ese hombre no va a escuchar para que se levante y pueda irse al cielo. No, él no va a escuchar. Así quiera, no va a poder escuchar porque es bien profundo. ¿Cómo va a escuchar ahí? Y efectivamente, así lo enterraron, 5 metros de profundidad, ¿no? Y al otro día ya, para el entierro ya, todo el mundo fue borrachos, todo el mundo borrachos, ¿no? Y hay que cargarle. Vienen 4 hombres, lo cargan por los hombros, borrachos, ¿no? En ese trayecto de la casa allá a donde le van a enterrar, se cayeron como 2 veces con todo el ataúd al piso. ¿Ya? Pero más por burlarse ellos, ¿no? Y la señora, la viuda, lloraba, perdónale a mi esposo que hay en vida, fe, ya Dios le ha perdonado, y ustedes no pueden ir maltratándole a él, ya está muerto. A los muertos hay que respetarles, a los muertos ya no hay que, ¿no? Toda la señora, ¿no? Llorando, ¿no? Pero este hombre no merece ningún respeto, ningún perdón. Ya, le hicieron llegar a donde está el hueco, ¿no? Y vemos nosotros que cuando van a soltar pues, al ataúd, ¿no? Al hueco, ¿no? A la sepultura, lo bajan con mucho cuidado, ¿no? Ponen unas sogas, le agarran de acá, el otro de allá, ¿no? Todo eso. Pero a este hombre no le hicieron eso. A este hombre, uno de ellos vino de la cabeza,
¿no? 2 de la cabeza y 2 de la punta para bajarle. Y las pretinas, las sogas para bajarle, toda esa profundidad, no había, nadie llevó. Entonces dice, a ver, vamos a contar, dicen, 1, 2, al golpe de 3, ¿ah? Le soltamos. Le soltaron de ahí al hombre, ¿no? Y encima un montón de piedras, de tal modo que nunca más pueda salir, nunca más lo puedan encontrar, y el día del juicio final no escuche a los ángeles que van a venir a anunciar el fin del mundo, los buenos al cielo, los malos van a quedarse ahí en la tierra, y él no va a escuchar. Así terminó la historia de este hombre que, según la gente, yo escuché esa historia a un viejo que se llamaba César Pinedo, ¿no? Que contó esta historia de este hombre, ¿ya? Y bueno, ahí termina esta historia. Muchísimas gracias a todos por soportarme y espero que les haya gustado, ¿ya? Y vamos a ver si la salud nos da todavía tiempo. La próxima semana ya estaremos anunciando qué es lo que les vamos a contar. Muchísimas gracias, buenas noches y hasta mañana. No se olviden quedarse en casa, guardar las distancias sociales que le llaman, para evitar que el enemigo venga y nos apoye. Gracias.